hablando de la electricidad, ¿cierto? ¿Dónde venía? Entonces, hagamos todo un repasito primero. ¿Qué dijimos sobre el origen de la electricidad? Por ahí me quedó faltando decir que esa palabra electrón tiene una palabra griega que se llama ambar. ¿Han oído hablar de esa palabra? ¿Cómo se llama? Ambar. 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 Los griegos fueron los primeros que como que intuyeron, porque no se podía ver pues como era un átomo, ¿cierto? Que existía una partícula que formaba la materia. Y entonces a esas partículas las llamaron ámbar. Ya traducida buen día al español lo llamamos electrón, átomo. Bueno, entonces dijimos que hay una partícula en la naturaleza que forma la materia y esa partícula son los átomos, ¿cierto? Que según el número de átomos que estén unidos se forma un elemento. Es la tabla periódica, forma la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, si es un solo átomo que tiene un electrón y un protón, sería el hidrógeno, ¿no? Y si ya tiene dos o si tiene tres, ya es un elemento diferente. Cada elemento tiene un número determinado de átomos. Si se forman átomos, si se unen átomos diferentes, o sea, elementos diferentes, entonces se forman moléculas. Yo vuelvo y repito una cosa que dije desde el principio. No soy químico, no soy físico, a duras penas sé algo de electricidad. Entonces, puedo equivocarme en alguna definición o pueden haber otras teorías en el mismo tema dichas por gente que ya sabe todavía o ha estudiado más estos temas, ¿cierto? Y refuten lo que yo diga en clases. Si ustedes saben de alguna teoría o algo así diferente, pues sería muy bueno que las pusieran para poder informarnos y contrastar. Recuerden que la información es cambiante, que la información, nadie tiene la verdad, que porque lo dijo el profe, que porque lo dijo Einstein, no, esa es una teoría, la dijo una persona que se supone que entiende del tema, pero no quiere que sea así. Siempre tenemos que tener una cierta duda, ¿cierto? En el mundo nos basamos en los hechos. Esto dicen, esto es así. A ver, hay una cosa que se llama hipótesis y teoría, ¿cierto? ¿Cuándo algo es una hipótesis? Cuando, o sea, no se ha definido, no está ciertamente. Ya comprobado. Más o menos. Que alguien tiene una idea de explicar una cosa porque le parece que todo apunta que es así, pero no hay una demostración, ¿cierto? No hay algo que uno lo vea que sí es así, sino que todos los hechos apuntan a que las cosas pueden ser de esa forma. Y tienen sus argumentos y son válidos, ¿cierto? Una sospecha. Sí, una sospecha, pero sustentada, ¿cierto? Tienen algo teórico que la avala. Pero cuando usted ya la puede demostrar en que sí pasa, entonces ya pasa a ser una teoría. Pero puede aparecer otra persona que dé otra explicación y también la demuestre y sea más concluyente que la primera, entonces ya pasa a ser la que empieza a mandar, ¿cierto? O la mejora. Cuando empezaron con las explicaciones de la materia, digamos entre comillas, se explicaba a nivel macro, o sea, lo que nosotros vemos, ¿cierto? Lo que se ve, lo que el ojo humano y el oído y los sentidos pueden palpar. Pero después vieron que cuando aplicaban esos mismos conceptos a partículas muy pequeñas, no se cumplían como se cumplen a nivel macro, a nivel grande, ¿cierto? Entonces empezaron a aparecer esas teorías de la cuántica, que en micro, en átomos,
la forma en que funciona la materia no es la misma que funciona a nivel macro. Entonces hubo que aparecer otras teorías para poder explicar los fenómenos de la micro. Y así seguimos. Una explicación creo que yo muy lógica es que todo el mundo creía hace mucho tiempo que la Tierra era plana, ¿cierto? Y todos veían y sí, no, pensaban que si era redonda, entonces si uno se iba para abajo se caía, ¿cierto? Porque no conocía la gravedad y todas las vainas. Entonces, para nadie le cabía en la cabeza que la Tierra no fuera de plana. Hasta que alguien dijo, no, es redonda. ¿Y qué problema puede, cierto? Que hay que no lo aceptan. Y él demostrando y que la sombra y cómo se movían los astros y todo eso, y aún así era muy difícil. Hasta que por fin, hasta el momento es redonda, ¿cierto? Quién sabe mañana. Es como un platico. Sí, es achacada, achapada, pero pues en general decimos que es redonda y que gira alrededor del Sol. Antes creíamos que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, porque uno lo veía salir a la vuelta. Y por lógica, cualquiera explicaba y cualquiera le creía, ¿cierto? Hasta que otros con más visión van viendo otra cosa distinta y entonces van aprendiendo todas otras teorías. Bueno, entonces en electricidad, en química, en física, en todo pasa exactamente lo mismo. Entonces yo doy una explicación aquí de lo que yo hasta el momento sé. Yo ya tengo mis años y hace rato pues no me estoy poniendo a mirar qué teorías no han salido, ¿no? Yo me concentro en el trabajo y en hacer las vueltas y me actualizo en lo que estoy haciendo. Y como hay tantos conocimientos, uno no los puede coger todos. Entonces ustedes de pronto se enteran de algo de que yo dije y que de pronto no están como muy de acuerdo. ¿Por qué? Vea, ya la clase pasada se grabó, ya se editó. Abrí un canal de YouTube para poder ponerlas ahí, para que ustedes la puedan ver, los que no pueden venir a clase y ni siquiera se pueden conectar, entonces puedan acceder al canal y ahí ven la clase, ¿cierto? Seguramente pues la clase no va a estar todo el tiempo, y no un tiempo ahí, y después yo la borro para poner otra porque está muy pesada. Tan pesada está que no la puedo descargar, o sea, se puso a descargar y se me palmó, y eso editada y todo, porque son muchas horas de clase, ¿cierto? Pues mucho tiempo. Entonces, no sé si voy a tener que hacerlos por pedacitos más bien y pasar varias grabaciones, ¿cierto? Sí, para que me sí, porque es que cogí el primer pedazo, salimos a descanso, el segundo pedazo, ¿cierto? La segunda grabación, y la junté, entonces me quedó muy grande, ¿cierto? Y eso editando. Entonces más bien es al revés, más hacerla por partes. Pero bueno, en esa está, de todas maneras ya la clase está editada, grabada y editada, y en este momento estamos grabando la otra. Para que ustedes no se pierdan, pues si por alguna razón no pueden asistir a la clase, no se la pierdan. Entonces, ¿en qué íbamos? En que estas teorías pueden tener algunas cosas que ustedes encuentren diferentes. Y hay otras en que yo digo una cosa y de pronto ustedes encuentran una definición diferente, pero es lo mismo, solo que se dice en otra forma y ustedes lo entienden de otra manera. A veces hasta lo entienden mejor, ¿cierto? Entonces, como cuando yo doy una clase aquí y un compañero entiende y el otro queda como en las nubes. Entonces se ponen a conversar los dos y este le entiende al que sí me entendió a mí, pero ese se lo explicó de otro modo y él, ya entendí, la cogió. ¿Por qué? Porque son otro método de analizar la vuelta y hacer lo mismo. Entonces, me ha pasado pues que a veces me vienen y me dicen que ellos encontraron otra cosa y entonces vamos a conversar y vemos que es la misma vuelta. Y yo trato de hacerlo como lo más básico posible porque no somos ingenieros, sino que somos técnicos. Entonces, es lo básico lo que tenemos que manejar. Entonces estábamos hablando de que el átomo tiene una cosa que llama el electrón y otro elemento que llama protón. ¿El protón está en dónde? En el núcleo. Y que ahí hay más partículas diferentes que se utilizan en otras ciencias, pero que nosotros como eléctricos no nos interesan y nosotros por el momento.
y que a ellos se les asignó algo que se llama un signo positivo que, y negativo. positivo y negativo, que es una... negativo y protón. No, entonces no, pues vamos por parte. Ese más y ese menos es una carga. Se dijo, tiene una carga negativa y este tiene una carga positiva. Entonces de ahí viene el más y el menos de la electricidad, ¿cierto? De que alguien dijo, el electrón es negativo y el protón tiene una carga positiva. Y que el otro concepto es que los átomos deben estar en igual. eso, Equilibrado. equilibrio. Hay un equilibrio, siempre tienden a estar en equilibrio, pero en la práctica se mantienen descuadrados, ¿cierto? ¿Por qué? Por los efectos de la física. Entonces, cuando tiene más protones que electrones, decimos que es un ion. Tiene más protones Que electrones. Perdió electrones, se le fueron electrones, le faltan electrones. Tiene más protones que electrones entonces, ¿cierto? Y él no está equilibrado, entonces lo llamamos... Tiene más protones que electrones. ¿El protón es qué? Positivo. Entonces tiene más mases que menos. Entonces se llama un ion positivo. Y si tiene más electrones que protones, como tiene más menos, entonces tiene una carga Negativa. Entonces es un ion negativo. Dicen que el cuerpo humano mantiene bombardeado cuando comemos algunas cosas que nos equilibran esos iones negativos y positivos en el cuerpo, ¿cierto? Que si estamos desequilibrados nos daña la salud. Entonces que hay que saber qué comemos para equilibrar esos iones, ¿cierto? Como que atrapan los electrones que están huevoneando por ahí, porque como los electrones son los que mueven y huevonean, ¿cierto? O se van en exceso o se le vuelan al átomo. Entonces hay que mirar a ver qué come para que equilibre esa vaina y a usted no le dé un cáncer. Pues son teorías, yo no sé hasta dónde son ciertas, pero no sé si han oído hablar de eso, que hasta en el cuerpo humano esa vaina de los iones nos afecta. Hay veces que es útil y hay veces que es perjudicial. Cuando nosotros vivimos un ejemplo muy claro que es las pilas, ¿cierto? Que tenemos un lado que es positivo y un lado que es negativo. Entonces, ¿cómo funciona la pila? Que los electrones que están en el lado negativo quieren irse en par positivo para poder equilibrarse, ¿cierto? Porque hay un lado lleno de electrones y hay otro que le falta. Entonces, ¿qué se hace? Pone un camino para que ellos puedan circular, que es un conductor, ¿cierto? Un elemento, una materia formada por átomos que dejan que los electrones muevan fácil. Eso lo llamamos un conductor. Entonces lo dejamos pasar. Pero ese conductor tiene que ser capaz de aguantar la cantidad de electrones que pasan, ¿cierto? Porque si pasan más de los que él soporta, se quema, ¿cierto? Se destruye el conductor. Es cuando el cable se pone corto, ¿cierto? Entonces yo puedo juntar en una pila, puedo coger un cable y un hilo y no pasa nada. Pero si lo pongo muy delgadito, se empieza a calentar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es tan delgadito que ya no es capaz de manejar toda la cantidad de electrones que están pasando en el momento. Entre más grueso lo ponga, más aguanta. Porque la electricidad circula alrededor del conductor. Entonces, entre más grueso, más área tiene, entonces más superficie, entonces es como tener una autopista más grande, caen más carros, en este caso caen más electrones, ¿cierto? Y pueden pasar sin producir problemas. Pero a eso cuando tenemos un conductor directamente entre un positivo y un negativo, a eso lo llamamos como un corto circuito. O sea, ahí no hay ninguna carga. La única carga es la misma resistencia del conductor, ¿cierto? Pero no la estamos aprovechando para nada, es simplemente calentar el cable. Entonces siempre en los circuitos tenemos que conectar una carga. Cualquier camino en el que los electrones se muevan y lleguen del negativo al positivo,
tiene que tener en ese camino una carga. Si no tiene una carga, se forma el cortocircuito que no nos, en la electricidad, pues no nos conviene mucho tener, ¿cierto? O sea que la resistencia de los fogones es un cortocircuito. No, no. Pero mire que se alimentan. Porque es por el material. Sí, es una resistencia donde se oponen los electrones a pasar. ¿Esa es qué? Capacitiva. ¿Cómo? Perdón, que es que estaba leyendo algo que mandaron. O sea que una resistencia es un cortocircuito. Una resistencia, no. Una resistencia es una carga, porque es una. Cuando yo hablo de una resistencia eléctrica que uso para calentar, ¿cierto? En un fogón, en un horno, eso ya es una carga porque lo llamamos resistencia, pero no es que sea la resistencia del material, sino que es un material cuya resistencia hace que al pasar la electricidad, la energía eléctrica se convierta en energía calórica, térmica. Y la idea de la electricidad es, sí, de los circuitos y de la electricidad en sí, es convertir la energía eléctrica en otras energías, ¿cierto? Transformarla. La energía se supone que no se destruye, sino que se transforma. Entonces cogemos la energía solar, la convertimos, la luz pues, y la convertimos en energía eléctrica. Y ya la transportamos, la distribuimos y ya aquí le prendemos el bombillo, entonces la convertimos en energía lumínica. En un motor, en energía mecánica o motriz. En una resistencia en energía térmica o calórica, ¿cierto? Y así sucesivamente. Porque pena explicar algo. Yo pillo en estos días que una nueva tecnología de carga de baterías lo están implementando en China. Llega el carro, es eléctrico y carga sin contacto y sin cable, no que llega como alguien y empieza a cargarlo. Como esa, no tiene contacto, sino que para como en una especie de una plataforma llega y empieza a cargar y cargar. Puede ser que están utilizando magnetismo, ¿cierto? Campos magnéticos. No carga Sin contacto. El transformador, el motor, trabajan con campos magnéticos. O sensores pro. No. Ellos llegan, es un bus, se llega en el bus Ajá. y es como una, hay un turbo hacia allá y llega, empieza a cargarlo. Por eso puede ser alguna forma de aplicar el campo magnético para que lo induzca una corriente en el otro lado. Como hace el transformador recibe corriente en el primario, en el secundario no hay nada conectado, solo la carga. Y entonces, ¿cómo se la pasa? Pues por campos magnéticos, los hacen variar y tal, entonces hacen que el otro aparezca una corriente y esa corriente vaya a una batería y la batería ya da la fuente para el otro lado, supongo yo, algo así, ¿cierto? Pues que aquí lo que hay es cómo aplicamos todos estos conceptos a algo práctico. Mire cómo andan los trenes bala, ellos no andan en ruedas ni en nada de eso, ¿cierto? Ellos son levitando precisamente por magnetismo, pero tiene que ser un magnetismo que aquí en el riel, en la vía, ese campo magnético vaya moviéndose. Entonces es un norte, digamos que es un norte que va, entonces aquí el tren lleva un sur, y es siguiendo ese norte. Entonces hacen que ese hijo de puta se corra como un diablo y el otro detrás y lo hace andar a esa velocidad. Y como son campos magnéticos, se rechazan. Entonces es chistoso. Uno lo jala y el otro hace que esté levantado. Para que no haya mucha fricción ni desgaste mecánico, porque una vaina a 300 kilómetros, 600 kilómetros que anda esa vaina, el desgaste pues en rodamientos con ese peso y todo debe ser mortal, ¿cierto? Un tren anda, ¿qué? A 60, 80, pues un tren normal, 60, 80 kilómetros, no sé, supongo. No puede andar demasiado rápido también porque de pronto presenta una vaca por ahí o otra cosa y no tiene tiempo de frenar nada. El metro aquí es 80. El metro, pero es bueno. Pero Pero es que el costo de mantenimiento del metro el más alto es por la fricción de las ruedas. Claro, es que ese Ese es el peso y costo eso más es alto una mantenimiento fricción del metro entre para la fricción con metal y la metal. metal. No tiene ni llanta ni Que ninguno de nada. los dos puede ser blando para eliminar la fricción o que le gaste uno más Claro. claro, porque ambos se necesitan. Entonces dicen que ese es el que más eleva el costo de mantenimiento en el metro. Vean.
Entonces, imagina, entonces si anda más rápido es peor Se va, sostenerlo, es claro. un peso muy bravo, una cantidad de carga que manejan. Bueno, entonces empieza uno a aplicar las cosas y eso es lo que da tristeza. Que en un país como en Colombia, donde tenemos tantos recursos y tenemos gente tan ingeniosa, porque es que los colombianos son muy ingeniosos, debido a las condiciones, ¿cierto? Nos retan a toda hora a ser ingeniosos. Estamos tan subdesarrollados, nos hemos industrializado, ¿cierto? ¿Por qué diablos los japoneses, los chinos hacen más cosas que nosotros? China era un país pobre, pero llevado al putas. Allá no hacían y no comer arroz. Y ahora es una potencia mundial. Japón, una isla cagada que no tiene nada, todo lo tiene que importar, el hierro, no tiene ningún mineral, y hace carros, y hace computadores, y hace de todo, ¿cierto? Sí. O Y no, Israel. ¿ah? O Israel también. Oh, ese es la India también. Las motos, los carros. Sí. Porque Pero esos no pasa el tren países, bala a Bolivia tiene su tren bala. ¿sí? Bolivia tiene tren bala. Bueno, pero sigue siendo también un país desarrollado, eso no lo hicieron allá, lo trajeron y lo montaron, lo otra montaron. cosa. Yo digo es que crean, que fabriquen, que tengan empresa, industria, ¿cierto? Pero ya empezamos con el metro, mira, nosotros tenemos un metro y Bogotá, ¿no? Pero también fue que lo traímos de Alemania y todo eso. Nosotros no hemos hecho un metro. Innovación. Ya en este momento sí, ya hacemos el mantenimiento, fabricamos piezas, ¿cierto? Ha mejorado mucho el metro en cuanto a... Pero estamos haciendo como con los ovnis, que capturan un ovni y entonces empiezan a copiarle tecnología. No es que la creen, sino que empiezan a mirar a ver esto y digo, mamá, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Entonces van y lo copian, ¿cierto? Lo mejor que pueden. Pero otra cosa es crearlo, ¿cierto? Pero aquí cae un ovni y lo dejamos de exhibición para que vengan los turistas. Aquí no somos capaces de sacarle la tecnología de hijo de madre. O lo vendemos a Estados Unidos para que nos dé platica, como no con Panamá. Bueno, el hecho es que. ¿En qué iba yo? Que es que me desbarra. De la energía. Que se transforman las energías, ¿cierto? La electricidad, cogemos una energía, la convertimos en energía eléctrica, en una central hidroeléctrica, ¿qué se maneja? ¿Qué energía? Hidráulica. Hidráulica. La caída del agua, ¿cierto? El agua cae, forma una presión y mueve la turbina y entonces la turbina ya mueve el generador. Tal. Cuando es térmica, entonces ¿quién es la que mueve la turbina? El vapor. Se produce en unas calderas vapor, una presión y la presión del vapor es la que mueve la turbina. Eólica es el viento el que mueve la turbina y así. Eso es más mecánica, ¿cierto? La fotoeléctrica no es mecánica, ¿cierto? Ya es electrónica. Bueno, entonces la resistencia que me estaba preguntando usted, una cosa es la resistencia del elemento, la oposición que tiene cada material. ¿A qué? Al paso de electrones. sí, o sea, al paso de la corriente. Al movimiento electrón lo llamamos corriente. Entonces, la resistencia es la oposición que tiene un material al paso de la corriente. Es normal en cada material, ¿cierto? Y lo tenemos que respetar. Lo tenemos que saber para ver cómo manejamos el material. Pero cuando hacemos una resistencia de calentamiento, esa palabra resistencia ahí cambia. Y si es el mismo nombre, pero la aplicación es diferente. Ahí es cuánto calor produce esa resistencia. Y eso es una carga ya. Entonces, ya estamos convirtiendo energía eléctrica en energía calórica. Entonces eso no es un corto. Y usted mide la resistencia, valga la redundancia, de una resistencia eléctrica y es bajita. ¿Cierto? Porque necesita que pase mucha corriente para que produzca harto calor. Por eso es que las cargas resistivas consumen tanta energía. Por eso es que las estufas eléctricas, las duchas, las tinas, son lo que más comen una casa. Y por eso es que se están cambiando por gas o algún otro tipo de calentamiento. Hay unas hornillas que no calientan por
por calor, sino por inducción magnética. O sea, usted le pone una olla especial, ¿cierto? Y ella prende, pero usted no ve calor, usted no la nota, pero le transfiere un calor a la olla. Y la olla hierve, el producto que está en la olla. Y no se pone roja y ni nada de esas cosas, sino que es simplemente inducción magnética. ¿Ya? ¿Ya? O sea, esas estufas no pegaron mucho, hay alguna que otra por ahí todavía funcionando, pero como hay que comprar la olla que sirva, ¿cierto? Cualquier olla no le va a calentar. Tal vez por eso no fue que pegó mucho. Entonces todas esas cargas resistidas, por eso las tratamos de evitar, ¿no? Y las han cambiado por otra, porque es que, ¿qué pasa? Lo que decía yo, uno diría, a la empresa de energía, entre más carga tenga una casa y más consuman, mejor, porque más cobra, ¿o no? Yo tengo una casa donde hay ducha, hay estufa, hay de todo, pues puta, la factura es el triple o 4 veces lo que está llegando en este momento. Entonces, para la empresa de energía que le vende, gana más plata, ¿cierto? Se supone, factura más. Pero ¿por qué por qué tratan de evitar eso antes las empresas de consumo? ¿Cuál será el motivo? El daño al medio ambiente. No, la empresa de energía no. Como que lo último que piensan es en eso, ¿no es cierto? Hay todos digamos que todas las empresas tratan de ser capitalistas, ¿no? Ganancias, de aumentar la capacidad de ganancia de las empresas. ¿Por qué motivo puede ser la sobrepoblación? O sea, tanta gente con el consumo. Por ahí está la cosa. No, es una sobrepoblación ahí, es el consumismo. No, Consumimos más de lo que producimos más de lo que necesitamos. no, nosotros tenemos la capacidad para, si nosotros le vendemos energía a otras partes, ¿cierto? A Ecuador, a Venezuela le hemos vendido. Entonces en este momento yo creo que hubo un momento en que paramos, después tuvimos cuando Ecuador tuvo la crisis, volvimos a venderle otro poquito, aunque aquí estábamos apretaditos, pero para ayudarles. Pero sí les hemos vendido a Ecuador y a Venezuela. Próximamente. Porque como tenemos tanta capacidad hidráulica, ¿cierto? En este momento pues tenemos un poquito más de lo que se Entonces, ¿por qué necesita. ellos piensan, por qué las empresas no les gusta que nosotros consumamos tanto? Esa es la pregunta. La sostenibilidad. Los que niegan. Entonces, alguien dijo que ya somos más personas, ¿cierto? Cada vez somos más personas y cada vez hay más empresas y cada vez hay más casas y hay cada vez más demanda, ¿cierto? Al haber más demanda, ¿qué implica? Que hay que ser más centrales, más generadoras, ¿cierto? O sea, hay que poner más plantas térmicas, hidráulicas, hay que hacer más presas, entonces hay que hacer más afectaciones. Buenos días, qué pena. Siga tranquilo. Bien pueda lléveselas. Afectación al medio ambiente, ¿cierto? Porque hacer una presa es afectar el ambiente como un buraco, ¿cierto? Cambiar todo un ecosistema. Entonces, hacer eso no es bueno. Entonces, hay que mermarlo al máximo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para darle energía a más gente sin hacer más centrales? Pues haciendo que esa gente consuma menos, mermando la capacidad, ¿cierto? Porque entonces si yo tengo un señor que me demanda a mí 10 kilovatios de energía al mes y yo lo obligo a que me cambie cargas como los bombillos incandescentes por bombillos LED, donde un bombillo de 100 vatios alumbra lo mismo que uno de 20 vatios en LED, entonces me ahorré 80 vatios, ¿cierto? Esos 80 vatios los puedo repartir a otros 4 personas que también pongan bombillo de 20. Con el mismo cable, con el mismo transformador y con la misma central eléctrica. Entonces ya tengo 5 clientes. Y me conviene más porque si este berraco no me paga la factura, pues al menos los otros 4 sí, mientras peleo con él, ¿cierto? En cambio, si él no me paga la factura y es el cliente de los 100 vatios, estoy perdiendo 100 vatios. Si tiene 20, entonces no pierdo los 20. Y tengo 80 que sí cobro, ¿cierto?
Es como la gente que tiene una casa y la divide en piezas y alquila a varios inquilinos. Es más fácil cobrarle a algunos de los inquilinos y que 2 o 3 no paguen a que tenga toda la casa alquilada y el no pague. Entonces, pues puta, no me entró fue nada. ¿Cierto? Más o menos, cosas así. Entonces, si yo hago que los clientes consuman menos, me hace que la red tenga más capacidad para más gente, sin necesidad de tirar más cables en las ciudades, transformadores. Por eso se quitaron a 220 de las viviendas. Sí, porque como lo que pasa es que no es por ahí, sino que al bajar las cargas, entonces ya la cantidad de corriente que necesita una vivienda es muy pequeña, entonces ya no necesita sino con una fasecita, usted bombilla LED. Es que ¿qué tiene uno en la casa ya? Un televisor LED, que es muy distinto a un televisor de esos barrigones que consumen mucho más, ¿cierto? Las neveras también son más ahorradoras que las neveras viejas. Los bombillos, ni hablemos. Otra cosa es que se dañen mucho porque los hacen para que se dañen, pero ahorran más energía. ¿Las qué? Las estufas ya son de gas, entonces ya no hay resistencia. Lo que más consume es que la lavadora, la lavadora, sí. La licuadora Y el microondas. La licuadora, pero la usa uno para hacer un juguito y pare de contar, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Entonces, ya la cantidad de energía que necesita una casa se supone que es menos, ¿cierto? A no ser que sea una casa que está llena de gente, pues, y todos tienen un pocotón de vaina, entonces ya es otra cosa, ¿no? Pero también, ya la gente no se casa, ya no tiene hijos, ¿cierto? Ya es un encarte, es que tener un hijo no encarte el hijo de puta, es una inversión muy mal hecha, eso es un para el 2032 Medellín ya va a estar envejeciendo, va a haber, porque ya la juventud, las sardinas están operando todo. Claro, es que a todo el mundo le gusta pichar y no tener problemas con... Te dije, eso se quedó grabado aquí y tal. Ya las muchachas y los muchachos piensan más en que es un problema. Es que, imagínense, usted se daña la juventud en este momento, no sé, yo me salgo mucho a toda hora del tema. En este momento el mercadeo nos tiene invadidos, ¿cierto? Yo antes, cuando empiezo a trabajar en electricidad, que necesitaba un alicate, unos destornilladores y un multímetro que era análogo de agujita, ¿cierto? ¿Creen? Que era un encarte para uno leer bien qué escala y qué numerito y qué rayita era, ¿cierto? Era media hora uno mirando a ver cuánto le está marcando. Ahora le sale el digital para que de una. Pero necesitaba más o menos las bobaditas, una cinta eléctrica y ya. Ahora sale que es que el pelacables digital que lo pela, lo entorcha y lo yo no sé qué. A toda hora en Facebook aparecen herramientas todas raras. Envuelve el cable. El cable le hace el empalme. A toda hora salen herramientas raras. Y es que el taladro que también es pulidora y que yo no sé qué, que es de batería. Pues puto, uno le da como ganas de comprarlo porque lo ve útil. Yo salgo en este momento, el maletín atrás lleno, el ayudante con un bolso y yo con otro bolso. Y se me queda herramienta. Llega uno a la empresa y pues puta, no traímos la dobladora. Ahí hay que andar en las dos motos para poder cargar todas las vainas, ¿cierto? Cada uno con sus vainas. O a veces que le sobra todo eso, ahí no hacer un trabajito y lo hacen con un destornillador. Sí, pero el hecho es que siempre, y nos ponemos dependientes de ese tipo de herramientas, ¿cierto? Con un alicate que tiene el pelacables, uno pela los cables, ¿cierto? Y hasta poncha terminal. Pero el mercadeo lo obliga a uno que a los nuevos, a los electricistas nuevos, ¿cierto? Que no son capaces con un alicate, son a toda hora cortando el cable porque le hacen una fuerza de entonces compran un pelacables que sí pele normal y se acostumbran a él y ya les hace falta. ¿Sí me entiende? Porque la misma mercadeo te hace como depender de esas cosas. Mire, una cosa tan sencilla como esto, ya uno si se le queda en la casa es uno como desesperado. Cuando antes en la casa era a duras penas un teléfono para toda la familia y
de disco. y si uno no lo llamaban, uno no le paraba bola a eso, ¿cierto? Ahora no, ahora es fue puerca, me quedó el Se devuelve. celular o se le murió y uno es desesperado, ¿quién tiene un cargador? Entonces nos van volviendo dependientes. Entonces usted tiene un pelado y ya hay que darles que... Antes uno se iba para el colegio solo a pie. Ahora tiene que llegar un carro, llevarlo, que tiene que darle celular al pelado, que televisor en la pieza, que Nintendo, que yo no sé qué huevonadas. Nintendo, Entonces Play usted de carro. compre y cómprele cosas a él y no le queda a usted nada. Un Play, un Play de 2 millones de pesos. ¿No? Pero si usted no lo acostumbra, entonces él ve el compañerito que sí tiene y usted no, le da como, se siente como mal, ¿cierto? Humillado, ¿cómo es que el otro tiene esto y yo no lo, a mí mi papá no me lo da? Mire, yo estuve traumatizado toda la vida porque todo el bachillerato le pedí a mi papá una bicicleta. Y él me decía, si gana el año se la doy, si gana el año se la doy, llegué a sexto y nunca, pues al 11 nunca me la dio, pasé a la universidad. Y allá hacían un préstamo condonable y lo hice y lo primero que compré fue mi bicicleta y una pared. Le regalé la bicicleta yo a él. ¿Para qué Y no ya la- después él todas las mañanas salía a andar en bicicleta por el barrio. Y no me quiso comprar una a mí. Así es la vida. Entonces, pero entonces cada vez hay más cosas que nos meten entonces a uno no le da, y cosas que se dañan para acabar de ajustar. Que ahora que uno compra un celular y lo durará 20 años, pues a los 2 años hay que comprar otro. Consumimos berraco. Bueno, pero sigamos con nuestra clase. Íbamos en la cenería. Entonces habíamos hablado de que la electricidad tiene varios... Pero ahí le hicieron una pregunta. ¿qué? ¿Qué fotovoltaica? No se escucha. Ah, es que no he conectado aquí los parlantes. Espérate un segundito que no he conectado los parlantes, no te oí. Bueno, más o menos lo que pasa es que es esto. Eso de los paneles solares lo hablamos un poquito más cuando estemos en la parte residencial, ¿no? En el módulo de residencial. Pero la luz solar o la luz en general está formada por unas partículas que llaman. ¿Cómo llaman las partículas que llevan la luz? Fotones. Fotones. Son unas partículas, ¿cierto? Que viajan y esa es la luz. Viaja en forma de fotón. Entonces, ¿el panel qué hace? Recibir esos fotones. Por eso les dije que en un sitio donde hay calor no es lo mismo que haber luz, ¿cierto? Puede hacer mucho calor y no haber casi sol. Entonces, la idea es que haya harta luz. Al pegar en el panel ¿qué hace? Se convierte esa energía del fotón en energía eléctrica, ¿cierto? En forma de unos voltajes, pero unos voltajes muy bajitos y unas corrientes mínimas, ¿cierto? Entonces se necesita en un panel tener muchas fotosensores, son los elementos que reciben el fotón y convierten la energía del fotón en energía eléctrica, en un voltaje mínimo. Entonces hay que conectarlos, tienen que estar conectados todos ellos en unas conexiones que más adelante vamos a mirar enseguida, que son las conexiones serie y paralelo. Conectar varios elementos. Entonces, según como los conectemos, aumentamos los voltajes y aumentamos las corrientes. Si los conectamos en una cierta forma, el voltaje va. O sea, se suma el voltaje que tiene esta partícula aquí del fotosensor con la de este, entonces se van sumando. Cada uno de nosotros tiene 100 pesos en el bolsillo. Usted tiene 100, usted los pone, hacemos la vaca y ya tenemos 1000 pesos, ¿cierto? Para
poder ir a comprar algo que valga 1.000 pesos, ¿sí? Entonces ahí se van juntando hasta que hagamos un voltaje más o menos por cada área de ¿cuánto? Inicialmente, de 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? Porque les ponemos unos, necesitamos que, pues una de las aplicaciones es coger esa energía, convertirla en una energía para la casa, ¿cierto? De 110 voltios AC, esa es DC, la que recibimos y convertimos en los paneles, es DC, directa. Pero la tenemos que volver AC a 110 para poder conectar las cosas que paradójicamente las volvemos a reducir de voltaje y las volvemos a volver DC. ¿Cierto? Deberíamos llegar a un punto en que se recibe DC y se conecta el aparato de una vez DC y listo. ¿Qué debe de hacerse para evitar esa conversión? Simplemente A hacer todos los elementos que ya sean, o sea, que reciba, por ejemplo, la casa, y eso podría pensarse como en algo al futuro, a lo mejor hasta alguien lo hace, que llegue a la casa los 110 AC, ¿cierto? Y el mismo... Y de ahí está el convertidor y todos los tomas sean 12 voltios DC o 5 voltios DC, ¿cierto? Ya no se conecte usted 110 AC, sino que directamente, entonces ya, por ejemplo, este computador no necesita esta vaina. Eso, porque todos los elementos ya se les Pero ya sería, profe, como de decir que una licuadora ya pone la electrónica que trabaje a 12 voltios, lo que es la Todos los lavadora. cargas Tuve trabajan un a eso. compañero que me hablaba O que de hayan eso. unos tomas AC y otros DC de una vez, ¿cierto? Entonces, no necesitan los convertidores. Claro que habría que estandarizar todos los elementos a ese voltaje, ¿no es cierto? En la electrónica de ahora, que es digital, trabaja casi todas 5 voltios DC, ¿no? Entonces, poner todo así. ¿Cuál es uno de los problemas también? Que a menos voltaje se necesita más corriente. Entonces, cuando ya tengo una nevera, una cosa, ahí sí me queda muy de para arriba, porque entonces tengo que aumentar mucho la corriente. Entonces, el cable de la nevera o lo que sea, ya tiene que ser muy grueso. Y como entonces las pérdidas son más grandes, entonces hay otro problemita ahí, ¿cierto? Hay que pensar en eso. Las cargas, por eso le dije, de pronto algunos tomas y déjalo hacer, y otros sí. Pero los temas más específicos como para electrodomésticos. Como por ejemplo para la pieza donde está el televisor, radio, todo eso es DC, eso sería equipo de sonido, el computador, que sea DC toda la pieza, y la cocina ya sí tenga tomas AC, pues no sé, quién sabe si lleguemos a eso. De todas maneras vamos a llegar al punto de que cada casa va a tener su generación propia, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces ya usted verá cómo monta sus cosas. Pero ¿en qué iba yo antes de...? Ah, bueno, entonces la fotovoltaica coge la energía de la luz, la convierte en electricidad, pero a un voltaje y una corriente muy chiquita, entonces se tienen que conectar todos esos fotosensores de una forma que me dé más o menos 12 voltios DC para poder cargar las baterías. Porque si yo no pongo un banco de baterías, entonces solo voy a tener energía mientras haya luz. Si se me pone una nube ahí me va a bajar la capacidad, ¿cierto? En ese momento ya no va a tener suficiente energía. O si está de noche, ¿cierto? Entonces por eso se ponen los bancos. Usted puede trabajar sin banco, pero solamente mientras haya luz. Pero el banco es para acumularla, ¿cierto? Para tener reserva ahí, para que cuando se baje o ya esté de noche, entonces que ellos sean los que proporcionan la energía, como las UPS en una instalación eléctrica, ¿cierto? Tenemos unos aparatos llamados reguladores de voltaje y hay otros que son UPS, que es un regulador con batería. Esa es la única diferencia. De modo que si se nos va la energía, la batería empieza a generar para que el computador, por ejemplo, no nos apague y no se nos vaya toda la información de un tanganazo, ¿cierto? Entonces ahí usamos UPS. Entonces más o menos es la misma vuelta. Entonces tenemos 12 voltios, ya cargamos las baterías. Estamos diciendo que... No, entonces que el panel solar, cogíamos y hacíamos 12 voltios, ¿cierto? Entonces ya teníamos, como tenemos DC, lo tenemos que convertir a AC. Entonces ahí ya entra a jugar otro aparato que se llama el inversor, que electrónicamente cambia el DC en AC, ¿cierto?
pero nos sigue siendo bajito el voltaje, entonces él también internamente lo sube a los 110 con transformadores o puede ser por condensadores, un sistema electrónico. El hecho es que suba el voltaje a 110 y nos mande una onda semejante a la senoidal, ¿cierto? Porque realmente no es que sea una onda senoidal como la que hace el generador, sino que electrónicamente por pulso se forma la onda. Profe, y si llega a los 127 como la hace. Sí, se supone que ellos se calibran según el país donde van a ser montados, ¿cierto? Una cosa es ponerlo aquí en Colombia, donde necesitamos a 110, otra en Europa, donde el monofásico es 220. Pero Y también así. puede ser 220 o 440. Sí. Esa, Ya usted por eso, la dependiendo de la empresa aplicación. tiene paneles solares 320 y allá todo funciona 440. Ajá. Y allá no hay banco de baterías. Allá se trabaja con lo que hay, lo que sobra es que se le devuelve a la red de PM, no sé qué. Y lo que es la noche directamente, entonces ahí sí trabajan con la red de PM porque no hay banco de Lo que baterías. pasa es que el consumo debe ser tan alto que el banco de baterías, mejor dicho, necesita un No, edificio. sí, claro, una planta de proceso. Y claro, porque son motores ya muy grandes. Entonces, allá no, el banco de baterías sí no es tan práctico, ¿cierto? ¿Cuánto cobrar una batería de esas cargando? No, eso depende. Las baterías cada vez cargan más rápido y duran más tiempo, ¿cierto? Ya va viendo la tecnología. Las baterías a toda hora están evolucionando precisamente. ¿Por qué demoraban un poquito en entrar al mercado los carros eléctricos? Porque las baterías acaban rápido, ¿cierto? Eran las Entonces, de plomo. usted tenía que estar cárguelas y cárguelas para andar poquitos kilómetros. Y pesan mucho y todo, entonces ahí van bajando el peso para que el carro no consuma tanto y duren más y se carguen rápido, porque usted tampoco necesita un carro que se le descargó y necesita 5 horas pues para que vuelva a arrancar, ¿cierto? Uno acostumbrado a que antes no necesitábamos un carro, andábamos con un caballo que jalaba una carreta y andaba todo despacio porque no podía notar porque cansaba. Ahora ya hay que andar a 70, 80 kilómetros por hora. Yo ando en la moto 80 y soy con las huevas aquí. Y pasan otros volados por el lado y digo, estos maricas Sí, no verdad. pueden andar como relajados. Impresionante, sí. Bueno, entonces como ya han evolucionado tanto que ya el carro le carga rápido, ¿cierto? No sé cuánto, 1 hora ya está cargado. Y duran como 300 kilómetros ya, ¿cierto? Ya hacen viajes largos en ellos. Yo tengo una bicicleta eléctrica y me asiste 24 kilómetros, ¿no? Pero me demora para cargar como 3 horas. Entonces ya ¿Cómo así 24 kilómetros? No, De apenas me aquí dura. donde yo vivo son 18. Me dura 24 kilómetros. Yo me gasto 12 kilómetros de la casa al trabajo y me da para ir y volver. Y se demora como 3 horas cargando eso. Pero es que usted va y no la pone a cargar para volver. A veces sí, pero ya quisiera como ponerla a trabajar también porque a No, veces mañana pasado sale otra batería más y la cambia. De más duración, ¿cierto? Esa es la vuelta. Es que es otra de los discusiones que hay, que se supone que la energía eléctrica es para el medio ambiente y evita las emisiones de gases, ¿no? Pero también contamina por el lado de baterías. Las baterías son de materiales químicos muy contaminantes, entonces cuando acaba su vida útil es un encarte, no se puede botar a la basura, hay que recogerla, reciclarla, pues las empresas volver a tratar de aprovechar algo de los materiales que tiene para poder que no contaminen, ¿cierto? Entonces imagínense, el plástico, por ejemplo, es muy práctico, ya a uno le hace falta. Pusieron el impuesto del plástico que para que la gente cargue una bolsita y se van para el de uno y compran la puta bolsa. Entonces siguen en las mismas, ¿cierto? No les duele 100 o 50 pesos. Es biodegradable, o sea, ya la compran. Pues ya demora menos en desbaratar, pero también es un problema porque uno guarda es que la bolsita para otra cosa. Y saca esa bolsa y mete tres cosas y se le rompe. Entonces uno no sabe. Y la bota, entonces sigue siendo basura. Pero algunos sí generan, algo sí genera impacto, y algunos sí ya saben que tiene que ir a mercar y Sí, ha ido, pero es que cambiar ese chip de no andar con bolsa
Antes yo me acuerdo que mi mamá salía a hacer mercado y llevaba un canastica que le duró pues 20 años, ¿cierto? Y ahí metía todo. Y la bolsa era de papel, claro que tampoco es bueno que sea de papel porque talan más árboles, pero, pero llevar Pero una lo que coquita de implementaría uno es pronto, bueno, porque si usted no quiere llevar una bolsa, se lleva una caja. una caja, sí. Pero aquí la otra cosa es que en la casa no juntemos toda la basura, sino que la... Profe, por ejemplo, nosotros que, pues yo que estoy en la ceja, allá todos los días pasa la basura recogida algo diferente. Un día son orgánicos, un día reciclados, otro día otro, y revisan la basura. que eso sea Abren lo la que bolsa y si no, la dejan ahí. me parece, no, a mí me parece que lo que deberían hacer es cooperativas con los recicladores, organizarlos bien por área, ¿cierto? Para que ellos mismos sean los que seleccionen, no hagan un reguero ahí, que sean un poquito más organizados y ya cuando pase el carro de la basura sea realmente lo que va para el Porque botadero. es que, por decir algo, por la casa, eso, cuando pasaba el carro la basura en el día, las bolsas las dañaban, eso de regada, ya por ahí pasa por la noche. Pero Eso a aún las 1 así, de la mañana sube el carro haciendo bulla. No, me da terapia. pero aún así pues de todas maneras los perros, No larguen tanto. Más que todos los recicladores en el día que la regaban. Rompían la bolsa y... pero bueno, lo que tienen que hacer es ideas así como esas, como la de la ceja, como la suya, que organicen bien las cosas como para evitar botar tanta cosa que todavía sirve o se puede recuperar. Entonces no sé si quedó más o menos claro por encimita cómo es que trabajan la energía fotovoltaica. Simplemente foto viene de fotón, ¿qué? Jamer, ¿quién iba a decir algo? No le oímos, Jamer. No, no, señor, que le estamos entendiendo. ¿Para qué? Ah, bueno. Entonces, estábamos hablando, siguiendo con la clase, que habíamos hablado de que entonces habían unos fenómenos que son los básicos que vamos a manejar. Y empezamos hablando de qué era corriente, ¿cierto? Entonces ahorita me habían repetido la definición. ¿Qué es corriente? Corriente eléctrica. ¿Cómo es? Pasos electrónicos, flujo de electrones, movimiento de electrones, todo lo que es cuando los electrones pasan de un átomo a otro, si hay un movimiento, entonces forma una corriente. Que también tiene otro nombre, que es intensidad. No, flujo, movimiento, eso es definición. Los nombres son corriente o intensidad, que la representamos con una letra, ¿cuál? La I mayúscula, ¿cierto? Entonces, la corriente la vamos a representar siempre con la I mayúscula. Significa corriente, obviamente eléctrica. ¿Y su unidad de medida es cuál? El amperio. Que lo representamos con la letra A mayúscula, el amperio, que es una cantidad determinada de electrones en un momento que pasan por un conductor, ¿cierto? Eso es un amperio. ¿Qué hay? Cantidades menores a un amperio o mayores, ¿cierto? Que las cantidades menores las vamos a llamar submúltiplos y las mayores son múltiplos. Más adelante vamos a una clase de ese tema. Entonces, después vimos otro fenómeno que llama Voltaje. voltaje, que lo representamos con la letra V. V mayúscula, ¿cierto? Ese es el voltaje. El voltaje también se conoce con otros nombres que son tensión, diferencia de potencial, fuerza electromotriz. Todas esas nos las tenemos que aprender de memoria. Todo electricista debe saber que todo eso significa voltaje, ¿cierto? Esos otros nombres, lo que es voltaje y tensión, sí es pues lo mismo común, pero lo que es diferencia de potencial y fuerza electromotriz es más bien por la aplicación, ¿cierto? Hablamos de diferencia de potencial cuando tenemos circuitos donde hay voltajes diferentes.
que entre este cable y este cable hay un voltaje, entre este y otro voltaje, entre este y tierra hay otro. Entonces hay diferencias de voltaje. A eso lo llamamos diferencias de potencial, porque cada voltaje es un potencial, es una fuerza, ¿cierto? Ah, ¿cuál es la definición? Es la fuerza que requiere para modelo de electrones. Eso, la fuerza que necesita para mover los electrones. Entonces, tiene esos nombres, nosotros la estamos representando por la letra B, pero hay algunas partes donde aparece la letra E, ¿cierto? Que la unidad de medida es el voltio, se representa con la letra B ya minúscula, el voltio. Después hablamos de otro fenómeno, ¿cómo se llama? La resistencia, que la representamos con la letra M mayúscula. Y lo llamamos resistencia. ¿Y qué resistencia? La oposición del paso de los electrones. La oposición que tiene un material a dejar pasar corriente. La representamos con la unidad de medida que llama Ohmio. y se representa con la letra omega. Es el ohmio. Y después hablamos de otro fenómeno que llama potencia, que la representamos con la letra P. Potencia. ¿Cómo dijimos que era la potencia? ¿Qué es? Capacidad de fuerza para poder realizar un trabajo. Capacidad para hacer un trabajo. La unidad de medida es Vatio. el vatio, que lo representamos con una W. Vatio, ya pues en inglés dicen watts. Dijimos que esta tenía una fórmula en general que dice que resistencia es igual a ¿qué? B por I. B por I. Voltaje por Por intensidad. voltaje Voltaje por intensidad por corriente. voltaje sobre corriente. Ah, sí, sobre corriente. Vea, ¿no sabes esa fórmula? Es una demostración de mucha ignorancia técnica electricista, no se les olvidó. Resistencia es B dividido I, B dividido I. R es igual a B dividido en la ley de Ohm. Y todo electricista que haya estudiado un curso debe saber esto. Ustedes le dicen eso a otro profesor y me van a quedar con un culo a mí. ¿Qué le enseñaron a usted, hombre? Por Dios bendito. La fórmula más básica de la electricidad es esta. Eso es como decir un químico que no sabe la fórmula del agua. ¿Cierto? Un químico que no se sepa la fórmula del agua está a llevar putas. Pues, ¿qué clase de químico es? Esta es la más común. Y la que le sigue en ser popular es la otra, la ley de Ohm. No, esta es la ley de Ohm y esta es la ley de Watt. ¿Y qué es? Voltaje sobre. Volví y repito al revés. Voltaje. Usted la está aprendiendo al revés, hombre. Sí, profe, sí. Ahorita me diste B por I, esa es P. Y ahora me estás diciendo B dividido I, esa es R. Entonces, son la misma B y I, ¿cierto? Ahora, esta fórmula la vamos a aplicar en electrónica. Cuando estemos hablando en electrónica la aplicamos así. O cuando estemos hablando en circuitos monofásicos. Cuando ya hablamos en industrial, entonces ya estamos hablando de tres fases, trifásica, y tenemos unos fenómenos de inductancias y capacitancias que también afectan la fórmula, entonces ya la fórmula pasa a ser más larga, ¿cierto? Parece una cosa que llama el factor de potencia, coseno de yo no sé qué, entonces la fórmula nos hace mayor. Hay que tener en cuenta pues otros aspectos que cambian el valor, listo. Pero en residencial y en electrónica esos otros no juegan, entonces se resume a estas dos, B por I, listo. En la industrial es por lo que hay más fácil. Con trifásica. Cuando aparece la trifásica, un circuito puede ser hexafásico, o sea, de 6 fases, de 2 fases, de 5 fases, ¿cierto? Puede ser de muchas fases, pero comercialmente no maneja y no de 3. Entonces, como no de 3, entonces puede haber unos trifásicas, pero hay muchos tipos de
de circuitos. Bueno, entonces, ya con esto empezamos a hacer unos ejercicios como para empezar a manejar pues la parte analítica y jugar con esos fenómenos y familiarizarnos con ellos. También dijimos que cada uno de estos tiene un aparato para medir lo específico, ¿cierto? Sí, señor. El de corriente se mide con un Amperímetro. El de voltaje, Voltímetro. El de resistencia, Ohmímetro. Telurómetro. ¿cómo? Telurómetro. No, quítale el telu. Ómetro. Ohmímetro, eso. Ómetro. ¿Y el de potencia? No. Recuerden, miren que la corriente es un amperímetro, viene de la parte de la unidad. Voltímetro, ohmetro. Entonces aquí sería batí. No, mire que todas terminan en metro. Amperímetro, voltímetro, ohmetro, batímetro. Entonces hagan esa relación. Todas terminan en metro y vienen de la unidad. Entonces si yo sé la unidad, ya sé cómo se llama. Es que de los osciloscopios. Los osciloscopios para la gráfica. La onda senoidal, la onda DC, cómo viene, si viene constante o viene bajando y subiendo, ¿cierto? Para verla cómo se está portando la onda. Entonces lo ve usted en una pantalla. Con el multímetro es el valor. ¿Y qué valor es el que ve en el multímetro? Las ondas senoidal, por no son. RMS. El RMS. Usted no ve el pico. Bueno, pero eso ya es otra cosa. 60 Hz es la frecuencia. No hemos hablado de frecuencia. Entonces, ahí lo que vemos siempre, lo que leemos en voltajes, corrientes y potencias son el RMS. El valor cuadrático equivalente a tener una fuente. Eso se hace en AC, ¿cierto? El RMS en AC es el equivalente a tener una fuente DC. O sea, que si en vez de tener yo AC, la fuente fuera DC, entonces el valor real que tengo en AC es ese DC multiplicado por de 2. Yo, esa medida que tengo en el multímetro, la multiplico por raíz de 2 y me va a dar el pico, el máximo voltaje o corriente que me está llegando, si lo quiero saber. Entonces, cuando a mí me dicen, en este toma hay 127 voltios, eso es el RMS. O sea, en la onda, es así, es este valorcito acá. Estoy leyendo este valor. El aparato me está diciendo, pero no me está diciendo este. Y ahí en esa onda llega hasta aquí. O sea que ahí hay mal voltaje. Solo que estos subidas y bajadas equivalen a tener si tuviera una fuente de ese valor. Entonces me hace que el aparato funcione igual, ¿sí me entienden? En comillas igual. Si yo tuviera un motor DC de 110 voltios, necesito un motor que en AC me sea capaz de resistir 160 voltios. ¿Ya? ¿Entendieron el concepto? Entonces ahí sería cuando el RMS sería el valor real. O sea, sería el pico. No, el valor pico es el real Por que eso, llega. ahí Hasta el ese valor RMS llega. Máximo. Sería 117 multiplicado por raíz de 2. Sí. Y ese sería el pico. Es el máximo de voltaje que llega. O sea, que el aparato que yo estoy midiendo a 110 realmente tiene que aguantar, o está aguantando 160 voltios, lo que sea que dé el voltaje que medí por raíz de 2. Vamos a hacer. 160. Entonces, en la placa del aparato que voy a conectar o de la carga, pues también va a decir 115 voltios, porque realmente aguanta más.
65.36. 165 Pro. Entonces, bueno, eso es como para que uno lo sepa. Lo mismo a 220, RMS, si me dicen que esa línea de distribución es de 13.2 kilovoltios, quiere decir que son 13.2 multiplicado por raíz de 2. Y entonces son 15.000 voltios, o no sé, ¿cierto? Que es una línea de 115.000. De 115 por raíz de 2, ¿cierto? Ojo que hay otra que es raíz de 3, que eso es para las trifásicas. Esos son para los voltajes fase y voltaje línea, que es otra cosa distinta al voltaje RMS y al voltaje pico. Eso la vamos a ver en el O sea, este RMS es como para voltaje 110. No, para cualquier voltaje, le estoy diciendo, eso es lo que me marcan los aparatos de medida. Los aparatos de medida, las placas de los aparatos que conecto siempre vienen con voltajes y corrientes RMS. Nunca dicen el pico. Siempre me van a decir el voltaje RMS. Entonces yo cojo mi multímetro y mido y me está diciendo el RMS. Cojo un aparato y le doy la placa y dice conéctese a 115 voltios, pero RMS. ¿Ya? Bueno. En DC no, en DC dice 12 voltios, son 12 voltios. Ahí no hay ningún pico ni ningún nada, ¿cierto? 12 voltios. Hay unas cargas en DC que dicen que trabajan entre 6 y 30 voltios, o sea que uno lo conecta a 12 a 24 y funcionan igualitos, ¿cierto? Puede jugar en ese rango y ellos me van a funcionar sin problema, no me puedo salir de ese rango. Por ahí tengo un problema con un aparato, una maquinita que dice que hay un fotosensor que trabaja de 6 a 32 voltios, DC. Puedo conectar la fuente. Y el aparato en el que se conecta, para que le mande la señal, cuando pasa un elemento, él tiene que hacerle una etiqueta, tac, 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 ¿cierto? Y resulta que al man a veces no le funcionaba. Y entonces queda el cable, que es cierto, un cable como el del celular de cargar, ¿cierto? Era el que conectaba el aparato con el coso. Y no, y entonces me pregunta a mí, ¿qué pasa? Yo le digo, pues sí, puede ser el cable que esté malo, pero quién sabe que puede ser otra cosa, ¿cierto? Entonces, mirando cómo funcionaba, resulta que le mido el voltaje al aparato y me da 4.9 voltios, y el sensor es de 6. Entonces, a veces prende el pilotico como si estuviera energizado, ¿cierto? Pero no es capaz de mandar la señal. La señal es muy débil porque no le está llegando el voltaje mínimo que es 6 voltios y no 4,9, casi 5. Entonces a veces como queda el pulso, pero si pasa muy seguido los tarros ya tacto y ya se queda frito. Entonces le dije, no, el problema está es en que el aparato ya no está mandando la señal y me parece raro porque la batería que tiene es de 12 voltios. Entonces supongo, yo estoy diciendo supongo, ¿por qué? Porque yo no soy electrónico, entiendo de electrónica. Entonces, ese aparato vale una millonada. Aquí en Medellín no se consigue. Bueno, se consigue tarjetas o repuestos como para cambiarlo. Un técnico le es muy complicado arreglarlo porque como es electrónica planar, esa electrónica es de que se dañó esta tarjeta, cámbiela. Es muy raro el que se pone a desoldar algún elemento y solda otro y cobra lo que vale una tarjeta, ¿cierto? Fuera de eso, como no está el plano, entonces es un gallo encontrar dónde diablos está el problema. O sea, tiene que ser un man que sepa mucho de electrónica y de ese tipo de cosas para que lo ponga a funcionar bien. Entonces, como yo soy tan marañero, él lo hace manual en este momento con un botón, tac, 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 ¿cierto? Entonces yo le mido el botón y hay 12 voltios ahí de ese. Bueno, yo puedo sacarle a ese pulsador unos cables, ponerle un conector al aparato y llevarlo a una fuente externa de 12 voltios, un coso como esto de los computadores, cualquiera, porque la corriente que maneja muy poquita, que me maneje esos 12 voltios, se los mande al fotosensor para que ahí sí se activa, porque como él maneja entre 6 y 32, entonces ya lo activa, ¿cierto?
y él tiene una tercera salida, un tercer cable que es la salida, y se la mando a un relé de 12 voltios. Entonces, cada que el sensor pasa el aparato, lo que tiene que cuadrar, me energiza el relé. El relé cierra el contacto como si yo lo estuviera pulsando, lo pongo en paralelo. El contacto del relé con el del pulsador, entonces ya es el relé el que hace el pulso. ¿Sí me entienden? Sin meterme yo en la hijoputa tarjeta porque Simplemente usted reemplazó el mecanismo este que no, lo voy a hacer, eso es lo que pienso hacer. O sea, usted va a cambiar el chiquito por un relé. No, yo por- dejo el saca aparato los igual, cables. pero él en este momento está Solamente que le tic, saca la conexión para un pulsador, para que usted lo haga. No, es para que le lleguen los 12 voltios. a ver, esto es una banda transportadora. Sí. Por la banda van pasando, él va nomás poniendo los aparatos y van pasando. Entonces, cada que el aparato pasa por el sensor, le dice a la cosa que le ponga el sticker, Ajá. le haga la marca, ¿cierto? Como eso no le está funcionando, entonces le toca coger cada cosito y estar tráquete, ¿cierto? Entonces se le va mucho tiempo. Y poner la cosa tiene que ser muy delicado porque puede dañar el tóner. Entonces no lo hace sino él. Le da vaina poner a los otros dos que porque no hacen sino dañar un tornillo vale mucha plata. Entonces está embalado por ese lado, ¿cierto? Que se le acumula una cantidad, pierde un poco de tiempo poniéndole sticker a todos esos, en vez de ponerlo en una banda que eso está LDL solo, ¿cierto? Creo que será ponerlo del relé. Entonces yo voy a hacer ese gallo. Para no Pero le hacerlo estoy manual, diciendo, sino yo con no un soy pulsador. ¿Ah? Para que no lo haga manual, sino que cada Que lo haga como si fuera el aparato, pero y el pulsador le da la orden pues, de bajar a poner el sello. yo voy a aprovechar la señal del pulsador, que es un contacto abierto, que se cierra es cada que usted aprieta, que sea el sensor, pero ya no alimentado por el mismo aparato que no me está dando sino 4,9 voltios. Sabrá el diablo por qué, porque para arreglarlo y encontrarle por qué no están llegando los 12 sino 4,9, le hago una fuente afuera que alimenta el sensor y que mande esa señal de 12 voltios a un relé. No se la devuelvo al aparato porque de pronto me da miedo que dañe otra cosa si le mando esa señal de otra fuente a una fuente distinta que tiene el aparato, ¿cierto? Es un riesgo. Sino que aprovecho, que pongo este contacto, pero que yo ya no voy a mover con el dedo, la dejo ahí por si quieren hacerlo manual, pero pongo un relé, un contacto, un relé en paralelo, que cada que el fotosensor con su fuente energiza el relé, cierra el contacto y hace la misma vuelta que hacerlo con el dedo. Ya lo único que tiene usted es que calibrar dónde pone el fotosensor para que le cuadre con el pulso. Ya queda funcionando. ¿Sabes qué pasa con un temporizador? Que era más gallo, porque el relé es más... El relé sí, porque es que el temporizador lo que hace es más dejar la señal un tiempo y aquí no se necesita. El aparato recibe la señal y él mismo, hasta que no marca, no la pierde. Como que la memoriza. El sensor lo que hace es que el sensor activa el relé. Exacto. Y el sensor lo va a alimentar con una fuente diferente al aparato. El de 12 voltios. Él trabaja entre 6 y 32. Entonces yo le puedo poner una fuente de 12 o una de 24 y uso un relé de 24, ¿cierto? DC. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esta idea? Darle una marañita de relé. Ahí está el otro rollo, que eso es lo que les estoy diciendo yo a ustedes. Si ustedes, yo no soy electrónico, pero entiendo algo de electrónica, ¿cierto? Con esas 3 o 4 huevonadas que yo entiendo, me hago muchas marañas que me hacen ganar más plata. Si ya la cosa está muy grave, pues hay que remitirla al experto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En vista de que, por aquí necesito a alguien, aquí pidieron un man que sepa soldar para dar un curso de soldadura, ¿cierto? Creo que hablaron por el grupo. Ya contestó por ahí que es soldador y que de pronto se le anota. ¿Quién fue usted? Necesito saber quién es porque necesito un buen soldador en acero inoxidable. Tengo una maraña para eso. Trabajamos con soldadores, pues, con esas cosas. ¿Ustedes saben soldar? Yo no, pero mis compañeros sí. Tengo un hermano pro. También. Trabaja en Socorro. Pero necesito una persona de confianza
que pueda llegar de una empresa que tenga una marmita en acero inoxidable, que tiene un sistema de calentamiento con una llama y tiene eso, calienta un agua, el agua calienta la superficie, el producto que esté, bueno, no directamente, sino que le induce el calor al producto que entra en la marmita. Es como un baño María. Exactamente, exactamente. Entonces un tanque, ¿cierto? Aquí hay un tanque y aquí afuera hay otro tanque. Y aquí en esta marmita es así, y hay una cosa así, aquí hay un quemador, un aparato que produce una llama, ¿cierto? Aquí hay un tubo, ¿no? Viene acá, y aquí se va por unos tubitos. Pues aceite, ¿no? No, pero son en tubitos. Es como una pared, no sé cómo dibujar esto. Entonces aquí hay unos tubitos y aquí sale a una chimenea, pues los vapores, ¿cierto? Se produce un calor, el calor se calienta el aire de acá, pues, y el aire caliente pasa por estos tubos de acá y sale ya los gases por la chimenea. Y esto está aquí entre estas dos lleno de agua, ¿sí? Entonces por aquí le tiene la entrada de agua, la tubería, y entra el agua con una llavecita, ¿no? Entonces hay que llevarlo hasta cierto nivel. Entonces cuando yo prendo el quemador, calienta esta agua, pues mejor dicho, pasa este calor por estos tubos, entonces los tubos se calientan el agua que está alrededor del tubo, ¿no? Los tubos hacen como si fuera una resistencia. Algo así, como alguien de un serpentín, algo así. Este es el tubo, el calor entra por aquí, aquí hay agua alrededor del tubo, entonces como el tubo calienta el agua, y esa agua calienta este tarro. Entonces lo que yo he hecho en este tarro es el producto que necesito cocinar, ¿cierto? En este caso es el champú con eso. Entonces, resulta que cuando yo conecto la máquina, le digo al operario, usted tiene que estar pendiente que el agua se va a evaporar porque se calentó, entonces produce vapor y se calienta y se evapora, ¿cierto? Entonces el nivel se baja, usted tiene que estar echándole agua. Así la diseñaron. Si quiere, yo le pongo un electroválvula, un control de nivel, de modo que cada que se baje a cierto punto, ella sola se llene el agua. Ah, que sí lo vamos a hacer, pero nunca decían que sí. Hasta que, ¿qué pasó? Se bajó mucho el agua. No se dieron cuenta. Que entonces esto quedó sin agua. Entonces esta llama, como la misma agua refrigera el tubo, algún roto hizo por aquí, porque empezó a entrarse el agua aquí. Entonces me llama, don Gustavo, ese quemador suena todo raro y se apaga cada rato, lo volvemos a prender, prende, y al momento es que y se apaga. ¿Qué era? Un chorro de agua dándole a la llama. Entonces al caer el agua contra la llama, hace explosiones, ¿cierto? Y después el agua es tanta que apaga la llama, ¿cierto? O sea, esto se inundaba de agua. O sea, está para el huequito. Entonces, fue que esa llama debió haber soltado una soldadura. Se abrió, se dilató, supongo yo. Pero como esto es todo cerrado, es un tanque y otro tanque y aislado y todo, por ejemplo, le salgo y le cayó agua arriba, no sé. se jode. Entonces, ¿qué pasa? Hay que abrirlo. Y todo es en acero inoxidable. Entonces necesito a alguien que me ayude a mí a rajar esa chimbada, a mirar dónde está el roto, a volverlo a hacer ya, a soldar y volver a ponerla, pero que quede bien estética, pues, es cierto, que quede cerrada y bonita, ¿no? ¿Cierto? Que está nueva y muy bonita. Y cobrar el trabajito, ¿cierto? Entonces me da ahorita los... Ah, bueno. Y usted también me da el suyo. Sí, pues a mirar a ver con cuál nos acomodamos. Y tiene que haber en un momento particular, pues, que pueda, ¿cierto? Nos pone un horario, ir allá, mirar el trabajo, ver a ver qué se necesita. Debe tener equipo, pues, de soldadura y todo eso. Y vamos a ver si arreglamos la máquina. Yo no soy soldador, no soy mecánico, pero como manejo la parte eléctrica, entonces le dicen a uno, entonces uno, aquí no hay que decir que no sé, sino que saber quién sabe.
Exactamente. y hacer el trabajo. Yo sé cómo funciona la máquina, yo sé qué tiene que hacerle, y el otro sabía hacerlo, entonces nos juntamos y algunos milloncitos nos ganamos. Bueno, No entonces, crea, profe, que eso es un trabajo demasiadamente costoso. Profe, qué pena interrumpir. Pero la máquina es una máquina soldadora electrónica o de esas de bobina. no, Eso es lo que necesito es el man que solde inoxidable, porque es que pura hay, mid, ¿sí o no? hay Con que... TIC, Eso es pura Sí, mid. no, TIC es el material de función aporte. por argón, TIC. Sí, tú aportes, Con eso, eso. pura Otra creación. vez. El hecho es que No, pues ya necesito es sí que se sea lo- Tiene que ser un man estético. muy teso que suele Con el electrodo le queda bueno. con el electrodo y le queda así. Sí. Por eso, debe hasta conocer bien esas máquinas. Cada una tiene su diseño diferente. Por ejemplo, ahí hay dos marmitas. La una es con resistencias, la otra es con quemador. Entonces, la del quemador es la del problema en este momento. Bueno, entonces, como les decía yo, mire, usted se aprende los conceptos y con esto va a encontrarse una cantidad de máquinas, todas hacen cosas distintas. Entonces, simplemente es cómo manejo esto que me enseñaron aquí, cómo lo aplico aquí, cómo lo aplico allí, ¿cierto? Ser como recursivos y si usted quiere, pues, como a mejorar su trabajo, no estancarse y volverse mecánico siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, ya se le atrofia como el cerebro. Es bueno tener estos retos para que usted mantenga ingeniándose formas de trabajar, pero que no hagan daño, ¿cierto? Porque a veces uno por hacer una cosa que se le ocurrió, lo que hace es otra cagada, arregla un problema y hace otro peor. Claro, y son lentos. Yo arreglo un microondas y lo pongo a congelar. Un hechicero. Entonces nosotros vimos estas dos fórmulas, hicimos un par de ejercicios muy sencillos, ¿cierto? Les voy a poner uno para que lo piensen ya antes de seguir con los otros fenómenos o otros puntos que tenemos que ver. Digamos que tengo una carga con una potencia igual a 1000 vatios y una resistencia igual a 100 ohmios. La pregunta es cuál es el voltaje que manejaría y cuál es la corriente. Necesito que me digan eso. Los que están conectados sí ven bien el tablero, así es que tengo la cámara como muy de lado. Sí, profe, sí, muy bien. Sí, se ve bien. Entonces, potencia 1000 vatios, resistencia 100 ohmios. ¿Cuál es el voltaje y cuál es la corriente? A ver si son capaces de solucionarme ese problema. Fórmula Y si no matemática tenemos para celular hacer. internet, ¿qué hacemos ahí? Entonces ahí sabe aplicar ¿Cómo sería la matemática. Ahí es donde fórmula viene aplicar los conocimientos que adquirimos, los básicos. Por eso les dije, ¿qué fórmulas tienen que aprender esas dos? Sabiendo esas dos ya sacan otras fórmulas de ahí. Pero sabiendo algo de matemática que se supone que un técnico debió haber aprobado hasta noveno de bachillerato. Y si aprobó noveno de bachillerato, vio álgebra. Y si vio álgebra, vio métodos para solucionar ecuaciones. ¿Cierto? No, usted sabe que el modelo educativo colombiano es un fiasco, ahí no enseñan nada de eso. Sí, no, a usted lo enseñan. Otra cosa es que no le paren bola al profe y no se lo aprendan. Que el profe da una clase y no le paren bola, ¿cierto? Y pasen la materia amenazándolo o dándole una galleta o simplemente como hacen aquí por asistencia. También se dejan comprar, bro. No, pues que yo les digo, vengan a clase, escúchenme a mí, ya si usted no aprende, es problema suyo. Entonces ya, si usted no quiso pararme bola, ¿cierto? Pero yo el conocimiento lo di. Ya está en usted que lo coja o no lo coja. Y si no me entendió, para eso me pregunte, yo le repito, o busca en internet lo que yo hablé, para que lo profundice, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es boba pelear uno con la gente. Yo les pongo un examen
y me pastelean, ven en el celular, le miran al compañero. Eso no. Yo estar peleando con ustedes, pues no los puedo obligar a, como a los niños que los obligan a que aprendan y que saquen buenas notas, no. Entonces, uno debe ser recursivo. El Internet es una herramienta útil Sí, y porque básica. hay una calculadora donde se metieron los valores, la resistencia 100, la potencia 1000, y dio la corriente 316 voltios, el voltaje, perdón, y la corriente 3.16. Bueno, entonces Pero usted sí aplicó sería la bueno tecnología. saber Si uno no tiene una ¿por qué? O sea, calculadora, si uno no tiene eso, acceso a una exactamente, calculadora, Y está hasta la ese es el aplicación. tema. Entonces ahí es donde, por ejemplo, cuando uno entra a la universidad, los profesores, los primeros, por ejemplo, en ingeniería eléctrica, pues que es lo que estudié yo, los profesores de la universidad asumen que uno ya sabe cálculo, física, álgebra, trigonometría, porque se graduó de bachillerato. Y ellos llegan y hacen un repaso, pero a la lata. Y no explican nada, sino que esto es así, 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 y ya. Porque se supone que usted entró con eso, ¿cierto? Con esos conocimientos básicos. Y eso es una matanza. El primer semestre. Entran 30, se presentaron, digamos, 200 personas a la carrera. Y en la universidad aceptó 30, los mejores puntajes del examen, ¿cierto? Que por cierto tampoco es que quiera decir que son los mejores, sino los que mejor le fue en ese examen. Porque hay gente que es muy buena, pero se asusta o se pierde la confianza y sacan puntajes menores que un burro que a duras penas y atinó en las respuestas y pasó, ¿cierto? Eso pasa mucho. Pasan 30 de los 200. Y el primer semestre ya por ahí 15 o 18 para afuera. O perdieron el semestre en esa materia y les toca repetirlo y se aburren y se salen, ¿cierto? Porque también la mayoría piensan que desde que entró a una carrera va a empezar a ver pues cosas de electricidad y resulta que no es así. Para segundo plano, es cansón, y para segundo plano, después se dan cuenta que estas son carreras de mucho matemática, entonces no es que ellos creían que iban a haber motores y que iban a armar motores y iban a tirar cables, no, eso es del técnico, ¿cierto? Primero no se dan cuenta que la ingeniería es de puro cálculo y de pura teoría. Segundo, que en algunas carreras como la ingeniería eléctrica, química, son de mucha matemática, no hay mucho práctico. Por ejemplo, un ingeniero forestal va a los bosques y va y ve pues lo que calcula, pero va a las fincas de la universidad y todo eso. Pero nosotros no salimos de la biblioteca o del salón. Entonces hay gente que se aburre con eso. No me metí en lo que no era. Bueno, me salía la ingeniería segundo semestre. ¿De cuál de esta? Ingeniería, sí, porque lo que es pura cálculo, geometría, vectoría pura es pura idea. No. Entonces la gente no le gusta mucho eso. Ya viene a ver cosas de la carrera para el cuarto, quinto semestre, que ya ve potencias, ya de circuitos, ya de cierto, más relacionado, pero sigue siendo teórico, ¿no? Porque es una carrera donde nosotros no podemos ver el electrón, no lo podemos tocar, no podemos manipularlo, sino que tiene que ver puro papel, cálculos. Entonces ahí asumen que usted ya debe saber de matemática y entonces empiezan la matanza de gente y después para el segundo semestre si es que logra sobrevivir al primero y entonces ya es cálculo, hijo de puta, ya peor todavía que la triple integral, que derivadas segundas y no de qué, y eso es un enredo del hijo de madre, que la estadística, y a veces uno dice, ¿y uno para qué ve unas? Y termina uno la carrera y nada de eso que vio allá lo aplica. Porque llega a la subestación y hay un programa que hace todo, usted no ponga no, lo que acaban de hacer ustedes, potencia, resistencia, y le da el resultado y hunde este botón y eso ya funciona todo. ¿Y entonces para qué me enseñaron a mí o para qué me corcharon a mí con todo eso? Porque le están pidiendo que use el cerebro, la cabeza, que aprendas a pensar utilizando eso, ¿cierto? Ese es el problema. Entonces, es válido que utilicen la tecnología,
Afortunados ustedes que la tuvieron, a mí no me tocó. Pero si es bueno que también sean, como dice el compañero, pues si no la tengo, entonces ¿cómo la acuesto? Entonces vamos a reparar un poquito. Dale. Resulta que yo cuando tengo un problema, yo debo mirar qué información tengo y cuáles son las incógnitas que tengo, ¿cierto? Debo organizarlas. Entonces resulta que a mí me dieron potencia, o sea que yo tengo este dato, ¿cierto? En esta fórmula no aparece potencia, entonces quiere decir que debería pensar en esta fórmula, ¿cierto? Porque tengo potencia, listo. ¿Qué otro dato tengo? Resistencia. Tengo la de esta fórmula. ¿Y cuáles me faltan? Voltaje y corriente. O sea, en esta fórmula me faltan dos incógnitas y en esta también. Y solo tengo un dato, pero tengo dos ecuaciones. Y el voltaje de aquí tiene que ser el mismo de acá, para que sea el mismo ejercicio. Porque es para el mismo ejercicio. Entonces los voltajes tienen que ser los mismos. Y las corrientes tienen que ser las mismas. Entonces cuando yo sé eso, yo me acuerdo en álgebra que me decían, si yo tengo dos incógnitas, tengo que tener dos ecuaciones. Si yo en un ejercicio tengo tres incógnitas, tengo que tener tres ecuaciones para poder resolver el ejercicio. En los primeros ejercicios que hacíamos, yo tenía solo una incógnita, porque yo les daba o este y este para buscar este, o este y este para buscar este, ¿cierto? Siempre le daba dos para buscar el tercero. Pero aquí le di dos que no son sino una o una en cada ecuación, pero ya tienen dos ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer una cosa que es jugar con las ecuaciones. No sé si se acuerdan de un método que decía suma de ecuaciones, resta de ecuaciones, sustitución de una ecuación en otra. No sé cómo eran los nombres que les daban en cada colegio, ¿no? De los métodos de sustitución, de sustracción, de igualación. ¿No les suena? Sí, sí, sí. Bueno, a usted le suena, a los demás no les suena. Sí, Los métodos para trabajar ecuaciones. Entonces, sabiendo eso, yo digo, bueno, en esta ecuación, si el voltaje de aquí es el mismo voltaje de aquí, yo puedo hacer un método que es igualación. Voy a hacerlo por igualación, por ejemplo. Entonces, por igualación quiere decir que yo debo despejar una incógnita aquí y la misma acá. Si yo despejo voltaje, ¿a qué es igual en este caso? Voltaje sería resistencia por potencia. Por potencia. Corriente, Bueno. por resistencia, ¿no? De esta O ecuación, sea, profesor, yo tomar despejo la B. el potencia, si tomar el dato de potencia en cuenta ahí. No. Tengo esta ecuación. Voy a despejar la misma aquí y aquí porque son iguales. Voltaje, que es el igual según esta fórmula. Antes sería por resistencia. I por R. O sea, la I pasa a multiplicar. I por R. Y en esta ecuación, si yo despejo voltaje, ¿es igual a qué? Ahí a potencia dividido no pasa a dividir, ¿no? Potencia corriente. dividido corriente, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, pero porque Bueno, entonces haciendo esto yo puedo decir de estas dos fórmulas que B es igual a B, ¿cierto? Yo puedo igualar este voltaje, que es I por R, tiene que ser igual a este voltaje, que es P sobre I, ¿sí o no? sí, pero ¿Es por lógica, por matemática o no? Sí, Pues, uso el método, dice, si el voltaje es el mismo, yo despejo voltaje aquí me da esto, y yo despejo voltaje me da esto, y este es igual a este, entonces cree que esto tiene que ser... La que se está multiplicando pasa a dividir, se está dividiendo. Primero despejo con lo que dice que dividir pasa a... Despejo una, en este caso escogí B. Que la común. La constante. La constante. No, y pude despejar y también porque la corriente también tiene que ir igual. Tengo dos incógnitas. Bueno, usted pudo haber cogido voltaje Tiene o dos corriente, incógnitas y tiene dos ecuaciones. Entonces escojo una, escogí B. La despejo aquí, para poder decir que como B es igual a B, quiere decir que entonces I por R tiene que ser igual a ¿qué? A P dividido I. ¿Sí o qué? Yo tengo R y yo tengo P.
Ya no me quedó incógnita, sino la I. Ya no tengo ni una incógnita, ya tengo dos datos. ¿Sí o no? Sí. O sea, Entonces, profe, después de este paso seguiría ese. sí, pero utilizando el método que dice, yo debo despejar la misma incógnita y decir que son iguales. Como son iguales, entonces lo que me dio cada una de las dos son iguales. Mire que ya aquí desapareció la B, porque estoy poniendo lo que son iguales. Esto es B y esto es B. Entonces, ahí el final de la ecuación sería dividir 1000 No, vatios sobre espéreme, que no he terminado. Entonces yo tengo la I aquí y la tengo aquí, pero las tengo que poner igual a qué, porque es la incógnita, ¿cierto? y es igual Entonces si a aquí está dividiendo, la paso aquí a Multiplicar. multiplicar, me quedaría I por I, es igual ¿cierto? a ahí. No, por R, porque yo no puedo botar la R, igual a qué? A P, ¿cierto? Lo estoy dando paso por paso. Entonces paso la I a multiplicar, me quedo I por R, eso es igual a P. Entonces, eso implica, ¿I por I qué es? Y a la I al cuadrado. por Y R lo voy a pasar para acá porque yo Ahí. necesito despejar I. Ajá. Entonces, ¿igual a qué? A R P por sobre P. R. P sobre R. Ah, P sobre R. eso. Porque está multiplicando pasa a dividir. Pero yo tengo I al cuadrado, yo lo necesito simplificado, entonces radico, o sea, raíz cuadrada de I al cuadrado es igual a raíz cuadrada de P sobre R. O sea, la raíz cuadrada de I al cuadrado es... P sobre R al No, cuadrado. pero... I. La raíz cuadrada de I al cuadrado es I. Es igual a raíz cuadrada de P sobre R. Ya salió la fórmula. Y esta fórmula siempre... Entonces, si yo sé matemáticas, la deduzco así, por ejemplo. Si no sé matemáticas, entonces voy en internet y busco la formulita. Que es lo que hicieron ustedes. Déjala ahí, profe, qué pena. Entonces vamos a dar el resultado. Y es igual a raíz cuadrada de P, que es ¿cuánto? 1000. 1000. Dividido 100. 100. Bueno, pasaría multiplicado. No, ahí no. Siempre debo poner las unidades. 1000 vatios, 1000 caballos, 1000 gallinas, ¿qué? Sobre 100, ¿qué? ¿Cierto? 1000 sobre 100 me da 10. 10. 10 y ya voy a hacer, esto me da, como estoy en unidades, vatios y ohmios, me va a dar en unidades que son amperios. ¿Cuál es la raíz de 10? 3, ¿qué? Es como la 3 Pro. 3,16. 3,16. No, profe. Oye, ¿cuánto le da la raíz de la calculadora? ¿Cuánto le dio la raíz? Profe, ¿puede correr un momentico un poquito la cámara hacia la izquierda? ¿Cuánto le dio? 3,16. 3.16. Pues simplificándolo ahí a los dos primeros dígitos. 3.16 amperios, ¿cierto? Entonces la corriente, mira, entonces no es sino reemplazar los valores, ¿cierto? Y hacer el cálculo y listo. Ya tienen la cosa. Entonces ya conociendo la corriente, ya puedo usar cualquiera de estas dos para encontrar el voltaje. Entonces si uso por ejemplo la primera, entonces voltaje es igual a I por R, que sería igual a lo que acaba de darme, que es como 3,16 amperios, por la resistencia que son 100 ohmios. Y eso me va a dar igual 316, ¿qué? Espera, profe, voltaje. No, profe, es que me está tapando la letra, profe. 310 voltios. Eso es lo que le había dado, ¿cierto? Sí. Bueno. Tengo una pregunta, más recordé cómo se hace la radicación. Yo llego a este punto, yo estoy aquí, tengo un valor al cuadrado, pero lo necesito solo, ¿cierto? Entonces le saco raíz cuadrada a este y raíz cuadrada al otro. Y me queda, como este es raíz cuadrada, este es 2, estos dos se cancelan. Porque raíz cuadrada es poner I
De 2 dividido 2. Y 2 dividido 2 es 1. Y a la 1 es I. Entonces me caí. Pero aquí sí me tocó quedar la raíz cuadrada porque Para no sé poder cuánto tener la es fórmula P. matemática hay que pasar a buscar la raíz de los Ujú. Bueno, esa la hice yo por voltaje, ¿cierto? Igualando voltaje. Sáquenme ustedes la fórmula igualando la corriente. Háganle ya. O sea, profe, pero, o sea, aplicando Lo mismo, el mismo lo mismo, método. volteando El todo. mismo método ya no van a igualar voltaje, sino que igualen ustedes corriente. O sea, despejen corriente aquí, despejen corriente aquí, igualen las dos fórmulas y encuéntrenme la fórmula ya es de voltaje. Porque aquí les acaba la fórmula de corriente. Y ya sabiendo la corriente encuentro el voltaje. Pero háganlo ustedes al revés. Búsquenme la de corriente. Perdón, la de voltaje igualando corrientes. Este es un método muy sencillo. Está el otro que es de sustracción, de sustitución, pero no les voy a enredar la vida, les enseño este. En otra clase de pronto repasamos otro de sustitución. Miren, vio cómo es la radicación, no sabes que el logaritmo, ¿sabes sí o no? El logaritmo es lo contrario a la radicación, ¿cierto? No, eso Lo que pasa es que lo que uno no deja de usarse trofia, ¿no? Pero por allá en el fondo uno como recuerda cositas. Y entonces empieza a repasar y vuelve y le coge el tiro, ¿cierto? órgano hágase una valvoplástica. ¿cómo debía sustituir qué? Hágalo con la otra fórmula. Yo despejé B, ¿cierto? Usted despeje I. O sea, despeja ahí acá y las iguala. Y busca, ¿y qué le encuentra? El voltaje. Y ahí ya sale la fórmula, pero por voltaje. Y le da los mismos valores. Es el mismo, pero... Ustedes les recomiendo, en la parte de atrás del cuaderno, escriban todas las fórmulas que hayamos escribiendo. O sea, aparte, en la última hoja ponen R es igual a B, a B sobre I, ¿cierto? Y de esa ponen I igual a B sobre R. Y ponen B igual a I por R. Listo, ya tienen 3 fórmulas. Después ponen la de P. B es igual a B por I, B es igual a P sobre I es igual a P sobre B. Listo, tienen ya 6 fórmulas listas escritas ahí. Ahora ya tienen esta otra. I es igual a raíz de P sobre R. ¿Cierto? R es igual a ¿qué? Según esta fórmula. Según esta fórmula, que es la nueva, entonces, ¿a qué es igual R en esta fórmula? R la paso para acá, y pasa para acá, entonces R sería P sobre I al cuadrado. Y P es igual a I al cuadrado por R. Tienen 9 fórmulas ya, vea, imagínense. Y van a sacar otras 3 ahí, despejando una. Sí, profe, o sea, con esos 3 datos, sí, usted los puede cambiar. Pero las pone todas. Como ustedes no son muy buenos para la matemática, entonces las pone todas. Y va llenando su cuaderno con todas las fórmulas. Entonces, cuando ya tengan un ejercicio, no es sino buscar cuál hijo de mamá le sirve y no pones en hacer todo esto. ¿Sí me entienden? Son cosas que uno puede tener como una herramienta para poder hacer. Entonces, lo importante aquí es saber cuál fórmula le sirve y cómo la despeja, cómo la usa, ¿cierto? Estos 2 primeros módulos es de mucho matemática, mucho cálculo, de mucho escribir, poca práctica. Entonces, no te han puesto estás esperando papá, dile a Jojito pues que trabaje, que haga alguna cosa práctica. Aquí lo atienden a ustedes, ¿sí?
como que has caído. Como que por orden de Has edad. caído, ¿no? Por orden de edad. Estoy dejando una prioridad y aquí le damos la prioridad. Claro. Va a tocar mandarte mi jauría para allá. No hay problema. No hay hoja. No. Es que voltaje por... La fórmula de voltaje. Aquí ya dejamos la fórmula de corriente. Ahora vamos a buscar la fórmula de voltaje. Teniendo P y R, ¿cierto? Ustedes la encuentran en internet, pero ¿cómo salió? Ese es un método para sacarla. No, profe, esa es la que sacamos ahí es la de voltaje. No, mira que es corriente. Corriente es igual a qué? Esa es la fórmula que acaba de salir. Sí, profe, pero o sea, No, 316 voltios. No importa el valor, yo estoy diciendo la fórmula. Esta es la fórmula para usar aquí. Esta fórmula es igual a P raíz de P sobre R. Esa es una fórmula, ¿cierto? Sí. Ya busco los datos que tengo y me da un valor. Si tengo otros datos, me da otro valor, pero digo, si yo tengo P y tengo R, uso esta fórmula, ¿o no? Y me da la corriente. Hay otra fórmula que teniendo P y R me da ese el voltaje. Esa es la que van a buscar ustedes. ¿Cómo la buscan? Despejando I, igualando las I's y deben llegar a una fórmula de B. Sí. El mismo método. Pensar es muy aburrido, pero hay que hacerlo.